Hola a todos y bienvenidos a la historia presentada en el cuarto capítulo de Case 2 Animatronic Survival. Después de una espera de aproximadamente 4 años, finalmente ha salido el nuevo capítulo aportando revelaciones significativas a la trama. Sin embargo, antes de adentrarnos en el análisis del capítulo 4, es imperativo recordar los acontecimientos de los episodios anteriores para entrar en el contexto adecuado. Por ende, se resumirá todo lo que sabemos hasta ahora. En el capítulo 1, titulado El pasado no se olvida, se nos revela que el protagonista Jack Bishop se vio envuelto en un incidente misterioso que ha suscitado una amenaza de muerte por parte de una persona desconocida. Este último libera a los animatrónicos con el objetivo de cazar a Jack, quien termina cayendo por un enorme agujero mientras luchaba contra el animatrónico gato. El capítulo 2, llamado Venganza, nos transporta a los recuerdos del pasado de Jack, desvelando que su misión, otorgada por una voz misteriosa, era obtener unos planos y eliminar a un objetivo. Aunque parece haber cumplido con la primera parte, no logra eliminar al objetivo quien escapa. La persona desconocida, presumiblemente el mismo que amenazó a Jack en el primer capítulo, advierte que su hija Emily pagará por los errores de su padre y que no volverá a verla. En el exterior se encuentra una caja de regalo cuyo contenido permanece oculto, pero se presume que guarda relación con Emily. Oh my God! No! Emily! Por el nombre del capítulo, se presume que Jack buscará venganza por su hija. El capítulo 3, titulado Residuos biológicos, nos devuelve al presente, donde Jack despierta tras su caída por el agujero, percatándose de que se encuentra en una instalación donde se llevaban a cabo experimentos. Es aquí donde Jack descubre el desarrollo de un gas denominado cloruro epicúreo, el cual provoca alucinaciones, flashbacks y la percepción de voces inexistentes. Tras experimentar incluso una alucinación que recrea el departamento de policía del primer juego, Jack logra escapar y escucha menciones sobre la implicación de alguien llamado Didgy en la creación de los animatrónicos. Jack se dirige hacia la superficie y de manera inesperada es alcanzado por un disparo de un individuo desconocido, quien afirma que fue la mejor opción. Jack logra levantarse brevemente, pero pronto vuelve a caer al suelo, marcando el inicio del capítulo 4 llamado Verdad. Un grupo de 3 individuos traslada a Jack a otra amplia instalación cercana a la anterior. Uno de ellos, llamado Michael, se dirige a un médico y le pregunta cómo es posible que Jack pueda caminar con una herida de bala en la cabeza, refiriéndose al disparo que recibió. Se muestra una imagen que ilustra cómo la bala penetró desde la parte trasera de la cabeza y quedó alojada en la parte frontal. Michael, preocupado, menciona que alguien los está siguiendo, diciendo que no arrastrará más a Jack, como si lo conociera y sabe que puede ser un riesgo. Después de un periodo de tiempo indeterminado, Jack despierta sin más que un leve dolor de cabeza, sin cuestionarse quién pudo haberle disparado. Avanza y escucha a través de los altavoces a alguien identificado como Tom, quien le da la bienvenida a las filas de Vice, una instalación dedicada a la realización de experimentos. Las palabras de Tom dejan en claro que están utilizando a Jack como sujeto de pruebas, implicando que lo consideran como una rata de laboratorio para evaluar algún producto desarrollado. A pesar de reconocer la voz de Tom, no revela más cosas sobre él. Después de sortear el encuentro con un animatrónico que lo acechaba, Jack abre la puerta y se topa con una televisión que reproduce un vídeo educativo dirigido a niños. En el vídeo, se presenta un animatrónico llamado Mr. Bite, retratándolo como un protector eficaz para los infantes en situaciones de peligro. Para que aparezca, el oponente debe reír o gritar, lo que permite a Mr. Bite intervenir y neutralizar al adversario. Al término del vídeo, Jack observa una extraña figura que luego se transforma en el gato animatrónico gritando. Esto tendrá una explicación cuando lleguemos al final del vídeo. El gato animatrónico acorrala a Jack, pero es atacado por Mr. Bite, quien acude en respuesta al grito del gato, identificándolo como una amenaza. A partir de esta escena y lo observado en el vídeo educativo, se sugiere que el personal de la instalación deseaba poner a prueba las capacidades de Mr. Bite, aspirando a que su creación solo respondiera a los agresores. Sin embargo, no anticiparon que el robot también agrediría a los inocentes. Si Jack permanece cerca del robot sin interponerse en su trayecto y sin hacer ruido, Mr. Bite no lo agredirá, ya que aparentemente enfrenta dificultades en su visión y se guía principalmente por el sonido. Mientras Jack avanza, la voz de Tom aconseja que, en caso de experimentar náuseas o mareos, considere que estos no son efectos secundarios de la supuesta droga milagrosa. Esto corrobora que a Jack le administraron una sustancia con el propósito de evaluar los resultados del experimento, tal como se insinuó inicialmente.
Jack encuentra una pequeña pistola que dispara balas eléctricas que, aunque no sirvan para inmovilizar al robot por un tiempo significativo, le permite desbloquear nuevos caminos. Al ingresar por un conducto de ventilación, escucha la voz de una persona llamada Sarah, quien fue la responsable de administrarle la mencionada droga milagrosa. Con esto, se suman 3 nombres al conocimiento: Michael, Tom y Sarah, seguramente las mismas personas que encontraron a Jack cuando estaba herido de bala. Sarah indica que desconoce los posibles efectos secundarios, sugiriendo que, a pesar de haber despertado, Jack necesitará atención médica urgente. Curiosamente, mientras escucha a Sarah, Jack divisa la extraña figura de una oveja a través de las rejillas, la cual desaparece cuando la luz se apaga. Cuando Jack logra liberarse temporalmente de Mr. Byte, se topa con otro vídeo educativo, esta vez dirigido a los empleados recientemente despedidos, titulado Deshagámonos de la evidencia. En resumen, se instruye a los empleados normales a buscar la tarjeta de acceso del supervisor y seguir las indicaciones. El procedimiento implica la recolección y embalaje de los cuerpos en bolsas para luego trasladarlos a una zona designada. Posteriormente, se debe contactar a la Brigada Especial de Limpieza, representada por un soldado en el vídeo. La razón por la que este vídeo se encuentra en esta área radica en que corresponde a la zona especial, donde Jack se enfrenta a la impactante visión de un montón de cadáveres, probablemente de individuos que no lograron superar el experimento que ahora está viviendo. Más tarde, al encontrar una tarjeta de acceso y avanzar a la siguiente área, Jack se encuentra con otro vídeo educativo titulado No seas débil. En este vídeo se expone que el cuerpo humano ha sido de poca utilidad para la supervivencia de algunos, proponiendo a los empleados probar la asombrosa droga Spritz, la cual otorga una fuerza y resistencia sin precedentes. La velocidad se incrementa y las heridas de bala se sanan antes de que se pueda pestañear. Al finalizar, se formula la pregunta sobre la tasa de mortalidad de los voluntarios, obteniendo la respuesta 0. Esto esclarece por qué Jack no falleció de inmediato al recibir un disparo en la cabeza, situación que resultaría fatal para cualquier otro. Sin embargo, es importante señalar que Jack recibió la droga milagrosa después del balazo, cuando fue encontrado por las 3 personas. La explicación de este hecho radica en que la zona correspondiente al capítulo 3, titulado Residuos biológicos, las partículas de esta droga se encontraban en el gas cloruro epicúreo y se propagaban por el aire. Por lo tanto, Jack se recuperó con el tiempo después de recibir el disparo. Esto también justifica la transformación de la figura misteriosa en el gato animatrónico, ya que Jack aún experimenta alucinaciones y alteraciones en la percepción de la realidad debido a la inhalación del gas, aunque no se descarta que esto pueda ser uno de los efectos secundarios de la droga milagrosa. Posteriormente, cuando Jack debe buscar un fusible para abrir una gran puerta, se ve atrapado por una extraña figura conocida como Dolly, que se presenta a través de una teletransportación. Le exige a Jack que recoja 3 objetos en un lapso de 90 segundos, advirtiendo que si el tiempo se agota antes de completar la tarea, morirá. Afortunadamente, Jack logra reunir todos los objetos y Dolly simplemente desaparece, permitiendo a Jack escapar. En la actualidad, hay poca información disponible sobre esta entidad, por lo que es difícil determinar mucho sobre ella. Se podría teorizar que podría tratarse de una alucinación vívida similar a las que aparecieron en el capítulo 3, o incluso podría ser algo mucho más complejo. Casi al final del episodio, se revela que Tom está dispuesto a reservar dinero para formar a sus animatrónicos, de tal manera que puedan ocupar el puesto de trabajo de los empleados, despidiéndolos a todos. En ese mismo momento, le pide a alguien llamado Carrie que despida a su escritor de discursos, ya que escribe demasiado bonito. Finalmente, Jack se topa con el penúltimo vídeo educativo llamado Juguetes Grandes, destinado a padres con niños. Aquí se explica que la instalación Vice tiene la intención de crear juguetes grandes que puedan proteger tanto a los padres como a los niños. Aunque en apariencia pueden resultar desagradables, se subraya que en realidad poseen características atractivas. La intención es distribuir estos juguetes en todo el mundo, que corresponden a todos los animatrónicos vistos desde el inicio de los capítulos. La voz sugiere que si alguien intenta dañar el planeta o menospreciar al país, bastará con tirar de una palanca para que los robots abandonen su dulzura y tomen medidas más drásticas. Esto quiere decir que, aquí no solo trabajan en una droga para aumentar la capacidad humana, sino que también deseaban crear un montón de animatrónicos con objetivos de seguridad, aunque se sospeche que en realidad tengan otros propósitos. Jack finalmente logra encontrar la salida de toda esta pesadilla, mostrándose en pantalla el último vídeo educativo. La voz en el vídeo menciona que si el espectador lo está viendo,
es porque ha sido seleccionado como uno de los sobrevivientes del último experimento o terrible incidente, lo que implica que ha conseguido salir con vida de la instalación. Aunque no recibirán una compensación monetaria, la corporación Vice les expresa su agradecimiento. La escena que sigue muestra el interior del departamento de policía de Aurora, con John Bishop, el protagonista del primer juego. Este recibe una llamada telefónica de Jack, quien solicita ayuda debido a las aterradoras experiencias que ha vivido. Jack se encuentra cerca del centro comercial y menciona que está siendo perseguido por terroríficos juguetes, concluyendo el capítulo en este punto. ¿Qué crees que pasará en el próximo episodio? La corporación Vice, responsable de la creación de los animatrónicos y la misteriosa droga milagrosa, da indicios de tener propósitos mucho más profundos y oscuros de lo que se ha revelado en los vídeos. Aún desconocemos completamente quién es el objetivo que Jack dejó escapar y que desencadenó el secuestro de su hija Emily, o qué planos robó en su momento. Es posible que en el lanzamiento del capítulo 5 podamos obtener las respuestas que buscamos. Pero antes de finalizar, se muestra en la oficina de John la desaparición de un total de 4 personas. Mi teoría es que una de ellas es la hija de Jack, quien seguramente fue reportada como desaparecida. Los otros 3 corresponden a 2 hombres y a una mujer, siendo posiblemente las mismas personas que recogieron a Jack después de que recibió una bala. Si esto es correcto, es posible que lo que mencionó Michael al principio, sobre que están siendo perseguidos, haya sido una referencia a una persecución policial. Esto es solo una teoría, y se espera que en el próximo capítulo podamos saber más. Por último, en una revelación hecha por Nimahak, la voz de Tom revela que DJ y sus amigos orientales llevaron un modelo a mantenimiento, donde le quitaron la cabeza y esta misma desapareció cuando las luces se apagaron repentinamente. Para Tom resulta increíble, ya que hay demasiadas cámaras de seguridad y nunca se vio que la cabeza se moviera sola, aunque desconoce su paradero. La cabeza estará en un container, teniendo manchas de sangre en su boca. Esto revela que efectivamente algo extraño y paranormal ocurre con algunos de estos juguetes grandes, como lo vimos en un momento con la oveja. Este es otro misterio más que se espera resolver en el siguiente episodio. Y listo, hasta aquí estaría llegando este vídeo. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.